Buenas chicos, pues continuamos nuestro día de ruta y aventuras por Rotorua. ¿Dónde estamos? Estamos en Waiotapu. Vamos a visitar una de las zonas geotermales famosas aquí en Nueva Zelanda. Nos va a costar $32 y vamos a disfrutarla. Por cierto chicos, ¿os acordáis que os contamos que había una cantidad inmensa de animales en la carretera muertos? Pues ya sabemos lo que es. No sabemos la palabra en español, pero sabemos que en inglés se llaman possum. ¿Y qué pasa con estos possum? Que destrozan la flora de Nueva Zelanda, los árboles y todo. Así que ahora hay una plaga enorme aquí y la gente, pues, de hecho con los que hablamos, nuestros caseros, de hecho nos dijeron que no os dé ninguna pena que estén ahí porque son malos. A nosotros evidentemente nos dan pena. De hecho dijo que si los viéramos por la carretera que lo atropelláramos. Cosa que no vamos a hacer. Nos han dado este mapita, que hay diferentes recorridos y nosotros vamos a hacer el recorrido completo que dura unos 90 minutitos. El cortito eran, creo que aquí lo pone, 45, estos 260 y todo esto 90. Así que vamos a empezar ya porque se nos harán las tantas, ¿verdad? ¿Verdad? Vámonos. Por cierto, absolutamente todos los carteles están en inglés y en chino. Solo chino, para que veáis la cantidad de turismo chino que viene aquí. De hecho, ya os contamos que en vez de llamarlo Nueva Zelanda, lo llaman Nueva Chinandia. Oh, ¿no sabéis cómo huele Rotorua y esa eremita cuando hace aire? A huevo podrido y a abuelo podrido también. Pero aquí huele fuerte, ¿eh? Mira. ¡Uy, qué peste! Se escucha como si se estuviera cocinando algo, ¿eh? Es asombrante. Y asombroso. Ahora estamos nosotros. Ay. Y toda esta es la zona volcánica más activa del mundo. Que bueno, aquí se ve mejor. Esta es la isla norte de Nueva Zelanda. Y esto es todo Taupo, Tongariro cuando vayamos. Y esto es Rotorua. Mirad la diferencia de colores, si se puede apreciar. Que por aquí abajo tenemos verdecito, amarillo, un color como grisáceo aquí. Ahí se hace como amarillo y rojizo y aquí el color más azulado. Sí, de hecho este lugar se llama la Paleta del Artista y aquello de allí es la piscina de champán. Aquello es la piscina del champán. Está súper chulo, un paseo muy agradable, muy guay. Eso sí, ahí hay un aviso que si suena la sirena hay que irse por patas porque sería peligroso. Lo bueno que tienen 3 zonas de emergencia que nos lo explicaban nada Sí. más entrar en el mapa, 3 puntos diferentes por los que podemos salir. Así que esperemos, crucemos los dedos para que no pase nada, nos vamos a cruzar nosotros también para que no pase nada. ¿Qué te parece la pasarelita? Brutal. Me da un poco de miedo, es que imaginar que esto explota. De hecho, os voy a dar una recomendación. En Netflix hay un documental de un terremoto que pasó aquí hace 3 años, en 2019. No en esta zona, pero en la isla norte, en una isla al lado de Tauranga más o menos. Pues allí ¿qué pasó? Que se hacían actividades como se podía ir en barquito y luego visitar la isla caminando. ¿Y qué pasó? Que el volcán que era activo erupcionó y murió mucha gente. El documental se llama Isla Blanca. Buscarlo. ¿Qué vistas más bonitas desde aquí? Se ven los tonos claritos, así como turquesa. ¿Coincidimos? Es que ella y yo nunca coincidimos en si es color verde o azul. Por cierto, mirar, su mochila verde o azul. Este es un color complicado. Me parece súper curioso que esté la mini... Bueno, el mini cascadita esta de este chorrito de agua, pero que salga con este color tan curioso, ¿no? Tan blanquecino, como si tuviera cal. No sé si se aprecia realmente el color, porque es así como un verde fosforito, O sea, eso sí que lo ves verde. Eso es verde claramente. Eso es verde muy Nadie claro. puede decir que eso es azul. Mira cómo nos perdemos en la inmensidad de la niebla. ¿Dónde está Sandra? No sé si se aprecia bien, si se escucha bien el sonido que hay aquí detrás, pero este sonido que hace este cráter en concreto
se utilizó en la película de Señor de los Anillos, en Mordor, para recrear algunas de las escenas allí cerca del volcán, se utilizaba este sonido. Fijaros qué cosa más curiosa. ¿Qué te parece? ¿Curioso o no? Muy curiosa, muy curiosa. Muy curioso, ¿eh? Aquí no se va a ver, pero ahí, si os fijáis, veis esas marquitas amarillas que decía antes, que parecen pinturas rupestres, pero aquí son pinturas rupestres, de lo mal que huele. Mirad qué color tiene. Color verde, esto sí que es verde fosforito. Esto sí que es verde fosforito y este lugar nos recuerda un montón a Lanzarote, Los Clicos. Y me estaba contando Sandra que de esta laguna de aquí, de este laguito verde que tenemos aquí detrás, es donde nace Shrek. ¿Es así? No, me estaba comentando que de aquí este agua viene de la piscina del Champagne. Y luego pues se estanca aquí y por eso tiene este color. ¡Shrek! ¡Shrek! Bueno, ¿qué te ha parecido? Muy bonito, muy chulo, me ha gustado, la verdad. A mí también. Y ahora con el calor que hace, que nos estamos tostando ya, vamos a las piscinas de barro, que están aquí muy cerquita, que se llega con el coche. Y después vamos a ver otra zona que tenemos que caminar unos 15 minutitos, ¿no? Para ver un mirador muy chulo y tal. Así que, on the way. On the way. ¿Os apetece un bañito de barro? ¿Cómo lo veis? Pues aquí tenemos las piscinas naturales de barro. Pues vamos ya al siguiente punto del día. A ver, ¿qué te ha parecido esto? Las piscinitas de barro. A mí me han gustado un montón, me he quedado un montón de rato haciendo fotos. Jorge ya se estaba cansando. La verdad ha sido muy chulo, es muy pequeñito, el área tiene 45 metros, pero nada, en un minuto se visita. Hay parking, es gratuito además y muy interesante porque está al lado de Waiyotapu, así que sí, me ha gustado. De hecho, una cosita más. El barro sale entre 60 y 80 grados de temperatura. Así que si os salpica una cosita de esas, os destroza la cara. Siguiente paradita del día, pues vamos a ver ahora un gallo. ¡Uy! Mirad, es verdad, hay un gallo. 2 gallos. Son gallinas. Ahora tenemos un paseito de unos 15 minutos para llegar a este mirador. ¿Qué se llama exactamente? ¿Cómo se llama? Rainbow Forest. Nos están siguiendo los gallos. ¿Los veis aquí detrás? Mirad cómo vienen los gallos, es verdad. Mira, que tenemos los gallos ya encima, ¿eh? Me siento como el flautista de Amelín, pero con gallos. No sé si lo habíamos comentado ya alguna vez, pero me encantan los nombres maoríes. Taupo, Rotorua, Waikato, Wai no sé qué, Guapapapá. Me gustan. De hecho, la única palabra que creo que sabemos en maorí es Kiaora, que significa... Todo, o sea, todo. Vale para todo, vale para gracias, para hola, para qué bonito, para todo. Kiaora vendría a ser un sinónimo de lo que utilizan en Costa Rica, el pura vida. El caminito es súper bonito, rodeado de naturaleza por todas partes. Y además es un caminito muy sencillo porque nos hemos encontrado a una chica que le hemos preguntado. Y nada, en 500 metros en teoría llegamos a el laguito, aunque el viewpoint... Sí, no sabemos si es exactamente el lugar que nosotros tenemos pensado visitar, pero bueno, al menos vamos a ver un lago y se ve que es chulo. Y una de las cosas que más nos gusta de Nueva Zelanda, o al menos a mí, es que hay un montón de rutas de senderismo, son todas gratis. La naturaleza aquí es brutal, así que bueno, el que no tenga mucho presupuesto para hacer actividades, que sepa que puede hacer rutas de senderismo por todos los lados y son muy bonitas. Finalmente llegamos y sí que era el sitio al que nosotros queríamos ir. ¡Bien! Aquí detrás lo tenéis. ¡Tiriri! Ese es el laguito con ese color tan llamativo. Qué color azul más bonito, ¿eh? Azul turquesa. Azul turquesa, pero sí que es azul, ¿verdad? Se puede bajar hasta el lago por el caminito este, pero nosotros no vamos a bajar porque... La vista bonita de aquí. Porque vamos a hacer otras cosas. Sí. Pero qué guay. Qué guay, qué ganas de hacer ruta y cosas. Qué bonito nos está pareciendo Nueva Zelanda. Sí. 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 Pues hemos parado en un tailandés que era lo único que había abierto a las 3:30 de la tarde. Que nosotros, muy españoles, nos pensamos que a esta hora aquí van a comer y aquí a esta hora más bien van a cenar casi. Así que nada, un rico pad thai y nos iremos ya a recorrer los siguientes sitios. Pues ya estamos en el paseíto y aquí el agua, como habéis visto, está a 100 grados, pero hay alguna zona donde la gente puede poner los pies, bañarse un poquito, relajarse. Yo he probado el agua y está templadita. Yo no metía los pies, ¿eh? A mí esa no sale muy caliente. Pero la de 100 grados esta ni de lejos hay que meter nada.
Por cierto, la zona esta se llama Quirao Park, que no lo habíamos dicho, y si queréis ¡Cuidado! venir... ¡Que te caes! Bueno, después de Lo esta tenía que decir. maravillosa gracia, por si no sabéis dónde era, ya lo sabéis. Oye, el parquecito, más allá de estas piscinas termales humeantes, está bonito, ¿eh? Es bastante grande. Mirar. Hombre, esto ya mejora, ¿eh? Este está más chulo. Ay, aquí es para intoxicarse, ¿eh? Qué cantidad de humo, de vapor este que está soltando. Pues algo muy curioso de Nueva Zelanda es que casi todas las montañas, lagos, muchas de las zonas tienen alguna leyenda antigua maorí. Y por ejemplo este lugar, este lago humeante que tenemos aquí detrás, también tiene su leyenda. La leyenda es que aquí venía una chica con su marido y la chica, bueno, le encantaba bañarse en este lago, que por aquel entonces estaba suficientemente frío como para poder bañarse. ¿Qué pasó? No lo hemos entendido bien, pero porque lo ponía en maorí y mi nivel de maorí es justito, pero aquí vivía ya, creemos que era otro señor, otro ser, otro personaje. ¿Qué pasó con este personaje? Que este personaje estaba tan enfadado de ver todos los días cómo se bañaba la chica en el lago, porque el marido decía, no, el lago le pertenece a ella, y él estaba tan enfadado que un día como que la secuestró y se la llevó a la guarida. Bueno, no se sabe lo que pasó con esa chica nunca más. ¿Y qué pasó? Que dice la leyenda que los dioses estaban tan enfadados que hicieron hervir el agua. Decir de aquí que la chica se llamaba Quirao y por eso, como ella murió en memoria de ella, el nombre del lago se llama Quirao. Antes se llamaba Tahuarea. Mira si sabe. Es que ella sí que tiene un B2 de maorí. Yo voy más justito. Bueno, chicos, conclusión del Parque Quirao. Está bastante bonito. A mí me ha gustado bastante. A mí también. Pero sí que es cierto que si tenéis el tiempo justo en Rotorua y tenéis que decidir uno u otro, oye, el otro era espectacular. Mucho mejor, sí. Y ahora hemos venido al barrio maorí, que es una recomendación de nuestros amigos Naranjarte. De hecho, también es una recomendación de Two Random World, otra pareja de españoles muy bajo. No veo ni torta, vamos a ver el barrio. Vamos a ver qué tal está esto, va. Algo bastante curioso de aquí de Ohinemutu, que así se llama el barrio maorí, es que las casas están construidas en medio de esta zona de cráteres humeantes. O sea, bueno, no sé en la época que lo construirían, imagino que ahora tampoco, no sé lo seguro que puede llegar a ser a largo plazo vivir en un sitio de estos. Pero lo que también hemos visto es que está todo como ornamentado, que tiene como las figuras maorís en postes, pinturas... Y un par de casas de edificios coloniales ahí también muy chulos. Bueno, pues hemos comprobado que no todas están a 100 grados porque yo me he atrevido y he metido la mano y está calentita. De hecho, nos podíamos bañar aquí. No, a ver, está bastante caliente. Hombre, pero... un pie. Un pie. No, está caliente, ¿eh? Está... Cada vez que va más, ¿no? Está caliente. Hala, deja de poner la manita, va. Tenemos que averiguar quién es esta fallera maorí, porque no acabo de entender muy bien qué hace aquí. Esa islita que estamos viendo justo ahora se llama Mokoya. Esa de ahí. ¿Por qué lo sabes? Porque lo he visto en el mapa. Pero échate el farol, di que has aprendido Yo maorí. yo no miento a nuestros espectadores. El Ramón, el de la capa, espectadores. Yo creo que se debería incluir en una rutita de Rotorua este lugar. Sí, porque tampoco se tarda tanto en ver. O sea, unos 15 minutitos, aparcas por ahí cerca, te das una vueltecita, está interesante. Es curioso, además se ve la mezcla de edificios coloniales con la mezcla de edificios maorís. Chocante. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Y ahora nos vamos a la última parada del día. Nos vamos a ver los Government Gardens. Me encanta este edificio, es como no pega aquí en Nueva Zelanda. Es el primero que vemos así de bonito y de asombroso y voy a hacer muchas fotos. Y Jorge nos iba a contar algo curioso de este lugar, ¿verdad que sí? Porque que yo sepa, está cerrado. ¿Por qué no lo podemos visitar, Jorge? Muy fácil. Pues que en Nueva Zelanda los edificios deben de cumplir ahora con una nueva normativa
antiterremotos. Entonces, todas las estructuras y todos los edificios deben reformarse para cumplir con esa normativa. Los antiguos se tienen que reformar. Y en este caso, este edificio, reformarlo, ojo al dato, cuesta, nos han dicho que 30 millones de dólares neozelandeses. Entonces, está parado completamente, porque ahí está el dilema. ¿Vale la pena gastarse el dinero en este pedazo de edificio, en estos jardines, reformarlo todo y cumplir con la ley y que se pueda visitar y ganar dinero con el turismo y todas las cosas? ¿O no vale la pena? De ese dinero se puede invertir en otros fines, en destinarlo a la población, en otras cositas. ¿Qué opináis? El edificio que tenemos detrás de aquí, que nosotros hemos dicho es el Government Garden, pero Government Garden es todo el complejo. Este edificio en concreto se llama Bath House, la casa del baño. Se inauguró en 1908 y fue la primera inversión turística de la ciudad de Rotorua. Se cerró en 1966. Y por cierto, os diré una cosa más. ¿Veis la arquitectura? ¡Qué maravilla! Eso es la arquitectura isabelina, que lo llevan en la sangre. Mirad qué arquitectura más isabelina. Se nota una barbaridad. No sabemos quién es muy bien isabelina, pero sí que lo sabemos. ¿Por qué? Porque si os ponéis a pensar, Isabelina, la reina Isabel de Inglaterra, ¿quién va a ser si vivió 780 años esta mujer? Pues esto era, por eso es. Además, es el único edificio superviviente que se conserva de los primeros 45 años de la ciudad de Rotorua. Y ahora mismo aquí dentro, chan, 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 está el Museo de Arte e Historia de Rotorua. ¿Qué haces aquí relajadita? Disfrutar del sunset y de estas vistas. La verdad es que si pensáis visitarlo, lo mejor es venir por la tarde porque el sol está justo allí y se ve el precioso atardecer. Bueno, el atardecer está allí, pero se ve el atardecer de allá. Se ve bonita la luz que desprende el atardecer en este edificio isabelino.